un asedio en las calles, pero también vale decir que no fueron en todas las calles de Venezuela. Un asedio donde se pretendió hacer ver que el pueblo estaba molesto, que esa base popular que hace vida en el chavismo estaba en la calle, pero que básicamente se concentraron la mayor cantidad de esas acciones violentas con jóvenes de algunos sectores populares, que no eran su mayoría, y jóvenes universitarios, sobre todo de universidades privadas, cooptados y entrenados para esos actos de violencia en municipios que forman parte del área metropolitana de Caracas, que son el municipio de Chacao, Baruta, El Hatillo y el municipio Sucre del estado Miranda. Municipios que se caracterizan, si bien es cierto, hay zonas, barrios populares, también hay zonas de clase media alta. Municipios que sus alcaldes sus alcaldías están siendo gobernadas por partidos políticos que hacen vida en la mesa de la unidad democrática. Porque entonces cualquiera se preguntaría, bueno, ¿qué pasa con los órganos de policía, los órganos de orden público de esos municipios? La respuesta es que están en manos de personas de los partidos políticos que hacen vida en la mesa de la unidad democrática. Esos hechos de violencia decantaron en situaciones que fueron muy lamentables. Persecución de personas por el color de su piel, bajo la presunción o bajo la sospecha de que eran chavistas o revolucionarios. La muerte de alguna de estas personas. Quemar a las personas bajo la sospecha de que es chavista. Lesiones graves, lesiones gravísimas con personas que transitaban por estos sitios nada más por tener una franela o una camisa de color rojo, que es un color que utiliza el Partido Socialista Unido de Venezuela y es un color que utilizamos los chavistas y las chavistas en nuestro país. Entonces, por tener algún implemento, un morral, una franela, una camisa de ese color, bueno, se convertía en un objetivo político en esas manifestaciones, en el contexto de esas manifestaciones violentas. También hubo algunos procesos, que eso lo va a explicar Marcos con mayor detalle, en algunas capitales donde también de algunos estados, como el estado Lara, como los estados fronterizos, Zulia, Táchira, en donde también se dan otras características, pero también se pretendió hacer ver que a través de los videos, a través de estas situaciones de violencia que se presentaron en estos municipios del área metropolitana de Caracas, era que toda Venezuela, todas las calles de Venezuela estaban siendo asediadas por la violencia y las protestas contra el gobierno revolucionario, específicamente contra el presidente Nicolás Maduro. Esto trajo como consecuencia porque el postulado o los postulados que dirigían esta situación de violencia en una mesa de la unidad democrática, que a su vez hay partidos allí, sobre todo los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, que forman parte de la avanzada de ese pacto de punto fijo, de la vieja forma de hacer política en Venezuela. Algunos apuestan a las vías democráticas, al diálogo, a las elecciones, para hacerse del poder. Pero también hay otros factores que hacen vida dentro de la mesa de la unidad democrática que apelan a las acciones de violencia. Y factores que tienen que ver, por ejemplo, con María Corina Machado, de un partido que se llama 20 Venezuela, con Leopoldo López, con un partido que se llama Voluntad Popular, con Julio Borges y con Enrique Capriles Radowski, de un partido que se llama Primero Justicia. Cabe destacar que ellos son miembros y miembros de la oligarquía venezolana. Y esos partidos son totalmente radicales y apelan a esas vías de violencia
para generar un proceso catalizador de desgaste que va paralelo con el proceso de desabastecimiento de productos alimenticios, de artículos de primera necesidad, artículos de uso personal, de medicina, o sea, todo corre paralelo con las acciones de violencia y otras acciones como para desmoralizar al pueblo chavista que van encaminadas a desprestigiar o burlarse de la figura del presidente o burlarse del chavismo por su origen popular, pero burlarse o menospreciar o subestimar la capacidad del pueblo chavista por estar en este momento en el gobierno y encarnar o liderizar un proyecto histórico que se está construyendo. La oposición lo que quería era que Maduro renunciara y se fuera y dejara el poder así de la nada. Y no había otras opciones para dialogar. Siempre los sectores más radicales de la Mesa de la Unidad Democrática se han burlado del proceso de diálogo, se han burlado del proceso eleccionario, porque ellos no creen en las elecciones, ellos creen en una intervención militar, en una intervención política. Por eso los principales líderes de estos partidos radicales son los que vienen a hacer lobby político con gobiernos de derecha aquí en Europa. Son los que vienen a hacer lobby político con los personeros y personeras del Departamento de Estado. Son los que viajan en Latinoamérica en los gobiernos de derecha, Michel Temer, Mauricio Macri, el señor Kuczynski de Perú. Son los que hacen lobby con esos gobiernos para que en aquellos organismos internacionales Venezuela sea atacada. Son los que hacen lobby con el señor Almagro de la Organización de Estados Americanos. Se toman fotos, no lo ocultan. Ellos no ocultan esos lobbies, ellos no ocultan esas negociaciones que hacen. En función de eso, bueno, había allí una gran encrucijada para el pueblo y afortunadamente un 1 de mayo el presidente Maduro decide colocar una opción importante desde el punto de vista político, totalmente apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y una Asamblea Nacional Constituyente como una reflexión, porque si bien es cierto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es un legado del comandante Chávez, y que fue una de sus banderas políticas importantes que impulsó y que logró plasmar, en donde el pueblo consiguió no solamente establecer mecanismos para que se consolidaran o se garantizaran los derechos humanos en lo cotidiano de la gente, sino que uno de sus principios es la participación protagónica y corresponsable con el Estado. En Venezuela se consulta. Para hacer una ley se consulta. En un consejo comunal, para distribuir los alimentos a través de los comités locales de producción y alimentación, se consulta, se hace censo. O sea que esa constitución es viva en esa organización popular, en esa manera del pueblo interrelacionarse, y tiene mecanismos para tener incidencia política directa. Entonces, a través de ese mecanismo de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, se abre un espacio para que el pueblo, eligiendo esa Asamblea Nacional Constituyente, pudiera expresar, sobre todo, una postura política incuestionable ante el mundo de que no está de acuerdo con los hechos de violencia y que apelamos a vías democráticas y mecanismos democráticos para resolver todos los conflictos políticos que se puedan presentar. Se hace la convocatoria el 1 de mayo y un 30 de julio se vota para la Asamblea Nacional Constituyente.
que tiene unas características muy especiales. Todas las asambleas nacionales constituyentes, desde la Constitución Nacional de 1961, que es una constitución que estuvo regida por esa democracia representativa de los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, con ese pacto de punto fijo, y la misma Asamblea Nacional Constituyente de 1999, siempre estuvieron por el principio de la representatividad de los partidos políticos. O sea, cómo los partidos políticos nombran sus representantes y el pueblo vota por esas planchas de los partidos políticos. Si bien es cierto, para esta convocatoria, el Partido Socialista Unido hizo una propuesta colectiva para participar en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, se abrió un espacio para que el poder popular, también de manera individual, haciendo uso de la participación protagónica, pudiera tener acceso a llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y se dividió por sectores: jubilados, jubiladas, adultos y adultas mayores, el sector de jóvenes, el sector de artesanos, artesanas, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, trabajadores, trabajadoras. O sea, se abrió un espectro. Y no solamente se abrió el espectro sectorizado de sectores estratégicos dentro de la participación protagónica en la Revolución Bolivariana, sino que el número de constituyentistas son más de 500 y 500. O sea que, numéricamente hablando, podemos decir que esa convocatoria iba acompañada también de un músculo popular robusto que pudiera dar un debate político y pudiera establecer a través de sus decisiones los mecanismos democráticos para que nosotros pudiéramos transitar un proceso en paz y sobre todo que las decisiones que tomara el pueblo fueran unas decisiones respetadas. Simón Bolívar, Simón, araqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Ay, ay, la, 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 ay, la. Simón Bolívar, Simón, revivido en la memoria, que a su otro tiempo la historia espera el tiempo. Simón, Simón Bolívar, razón del pueblo profunda, y antes que todo se hunda, vamos